Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes trayéndole nada más y nada menos que la lección número 3, Caín y su legado de este trimestre que hemos estado hablando del Génesis. Y quisiera compartir con ustedes el versículo de memoria que se encuentra en Génesis, el capítulo 4, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En Génesis, inmediatamente después de la caída y de la expulsión de Adán y de Eva del Edén, principalmente vienen nacimientos y muertes. Todo en cumplimiento de las profecías de Dios en el capítulo anterior. Y al ser capítulos paralelos, Génesis 3 y 4 contienen muchos temas y palabras en común. Descripciones del pecado, Génesis 3, 6 al 8, comparar con Génesis 4, 8, y maldiciones de la Adama tierra, Génesis 3, 17, lo puede también comparar con Génesis 4, 11, y expulsión en Génesis 3, 24, que también lo puedes comparar con Génesis 4, 12 y 16. La razón de estos paralelismos es resaltar el cumplimiento de lo que sucedió antes, las profecías y las predicciones que Dios les había dado a Adán y a Eva después de la caída. El primer hecho después de la expulsión de Adán está lleno de esperanza. Es el nacimiento del primer hijo, un evento que Eva ve como el cumplimiento de las promesas que oyó en la profecía mesiánica de Génesis 3:15. Es decir, pensó que él podría ser el Mesías prometido. Desde ese momento de la fundación de la creación, desde aquel Génesis 3:15, ya había alguien pensando quién podría ser el Mesías. Los siguientes eventos, el crimen de Caín, el crimen de Lamec, la disminución de la longevidad y el aumento de la maldad, son todos cumplimientos de la maldición pronunciada en Génesis 3. Sin embargo, aún así, no todo está perdido, ¿verdad que sí? Así es que vamos a ir viendo en esta lección cómo es que no todo está perdido, ¿verdad? Caín y su legado. Vamos a ver qué nos trae esta lección de esta semana y vamos a entender un poquito más acerca de este legado del cual vamos a estar hablando en la semana. Fíjese que dice que es difícil imaginar los sentimientos de Adán y Eva al descubrir que Caín, su primogénito, había dado muerte a su hermano Abel. Génesis 4 nos relata la historia del primer asesinato y de la espiral descendiente de la humanidad hundida cada vez más en el pecado. Pero también podemos ver a Dios presente, preocupado por sus hijos y extendiendo su gracia al pecador, ¿verdad? Los dos hermanos, ¿verdad? Nos va a hablar esta lección de esta semana, dos hermanos, Caín y Abel, ¿verdad? Su nacimiento en Génesis 4, 1 y 2, su ofrenda en Génesis 4, 3 y 5. El pecado de Caín, el consejo de Dios en Génesis 4, 6 al 8, el castigo de Dios en Génesis 4, 9 al 16, y los dos linajes, los hijos de Caín, Génesis 4, 17 al 24, y los hijos de Dios en Génesis 4, 25 al 26. Vamos a ver un poquito más acerca de ellos, cada uno en su parte, donde vamos a hablar ahora del nacimiento de Caín y de Abel. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido hombre. Ya ve, Génesis 4:1, la traducción literal. Al dar a luz a su primer hijo, Eva tiene en mente la promesa divina de Génesis 3:15 que hablamos al principio, ¿verdad? Caín era para Eva el cumplimiento de la profecía, la simiente que los liberaría del pecado. Evidentemente, esta esperanza eclipsó el nacimiento de Abel, en hebreo Ebel, cuyo nombre significa vanidad, allí en Eclesiastés 12:8. Al crecer, cada uno hizo elecciones distintas. Caín decidió cultivar la tierra, mientras que Abel decidió cuidar de los animales en Génesis 4:2. Aparentemente, Caín obedecía estrictamente las órdenes divinas allí en Génesis 2:15,
todo parecía marchar según las expectativas, ¿verdad? Y por eso la historia del nacimiento de Caín y de Abel, lo que nos lleva a la ofrenda de Caín y de Abel. Y fíjense que me gustaría que vieran un poquito esto porque también tiene algo especial. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, en Génesis 4:3. Dios requería tanto ofrendas animales como vegetales, allí en Levíticos 1:2 y en Éxodo 23:19. Cada una tenía un significado, redención y gratitud. Allí tienen ustedes el entendimiento si acaso habría alguna duda, pero animales, redención, vegetales, gratitud. Aunque no conocemos el contexto de la ofrenda de los hermanos, podemos intuir cuál fue la razón para que Dios no aceptase una de ellas. En Génesis 4, la parte B del versículo 4 y 5. Mientras que Caín consideraba que su ofrenda es un regalo para Dios, Abel entiende su sacrificio como un recordatorio del regalo de Dios para él. O sea, Caín quiere ser aceptado por lo que hace por Dios en salvación por obras, porque él fue el que cultivó estas legumbres y vegetales, frutas. Abel quiere ser aceptado por lo que Dios ha hecho por él, salvación por fe. Él entiende que tiene que haber un sufrimiento, alguien que se redimió, murió para poder tener una oportunidad de vida. Continuamos allí. El consejo de Dios. ¿Cuál fue el consejo de Dios? Bueno, lo vamos a ver ahora. Y dice en Génesis 4:7, si hicieres lo bueno, podrás andar con la frente en alto. Un consejo bien sencillo de seguir, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Si hacemos lo bueno, podemos andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para apartarte, para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Lo dice allí en Génesis 4:7. Cuando su ofrenda fue rechazada, Caín se enojó contra Dios y contra su hermano. Parece lógico enfadarse con Dios por haber rechazado su ofrenda, pero ¿por qué enfadarse con su hermano? En 1 de Juan 3:12. Ante el enfado de Caín, Dios se acerca a él con cariño. Sus consejos están dirigidos a evitar que cometa errores y animarle a hacer las elecciones correctas. Le invita a hacer lo bueno, lo correcto. Puede contar con la aceptación divina, pero debe aceptar los términos de Dios, no los suyos propios. En segundo lugar, le anima a obtener la victoria sobre el pecado. Dios estará a su lado para ayudarte. En 1 Corintios 10:13. El consejo de Dios era ese, el mismo consejo que existe para ti, para mí hoy. Por consecuencia de esto hubo un castigo, ¿verdad? Y dice allí que el castigo de Dios. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4:12. Este pecado hizo que la tierra fuera aún peor, si en algún momento iba a no poder producir, pero ahora fue mucho más lejos. Dice que después de haber matado a su hermano, Dios se acercó a Caín con una pregunta similar a la que le hizo a Adán. ¿Dónde está Abel, tu hermano? En Génesis 4:9. Pero esta vez no hubo reconocimiento del pecado, ni siquiera un intento de justificarlo. Simplemente evade la pregunta, desafiando abiertamente a Dios. Como respuesta, Dios puso a Caín bajo la maldición de la tierra que había bebido la sangre de su hermano. Allí en Génesis 4:11, Caín había elegido vivir lejos de Dios y por ello fue condenado también a una vida errante en el versículo 12. Aunque no hay arrepentimiento, Caín es consciente de que vivir lejos de Dios lleva a la muerte. Pero Dios, en su misericordia, cuida aún de los pecadores, allá en Génesis 4:15 y Mateo 5:45. O sea que todavía aún queriendo vivir errante, Él estaba dispuesto a brindarle la ayuda necesaria. Y ahora queremos hacer una comparación, ¿verdad? Los hijos de Caín con los hijos
de Dios y dice que si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces, 7 lo será. Génesis 4:24. Los descendientes de Caín fueron empeorando de generación en generación. Lamec, séptimo desde Adán, es un ejemplo claro de ello. Mire cómo empeoraban. Caín es monógamo, Lamec es polígamo. Caín oculta su pecado, Lamec se jacta de su pecado. Terrible. Caín pide misericordia, Lamec ni quiere misericordia. Y Caín, 7 veces vengado por Dios, Lamec cree merecer una venganza 70 veces 7. Fíjense cómo el pecado seguía aumentando en los hijos de Caín. Y los hijos de Dios. Veamos acá esta última parte de la lección para entender un poquitito. Dice que y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová en Génesis 4:26. Eva expresó su fe en que el libertador prometido vendría mediante Set. En Génesis 4:25, la simiente mesiánica se transmitiría en el linaje setita. Y a partir de Enos hubo una clara diferenciación entre los descendientes de Set, los hijos e hijas de Dios, y los de Caín, los hijos e hijas de los hombres, en Génesis 6:1 y 2. Mientras que el linaje de Caín se alejaba cada vez más de Dios, el linaje de Set procuraba acercarse a él. Al igual que Lamec, Enoc fue el séptimo desde Adán, pero qué contraste entre la experiencia de estos dos primos como hijos e hijas de Dios. Imitemos a Enoc y caminemos cada día con él, así como hizo Enoc y fue al cielo, ¿verdad que sí? Séptimo desde Adán. Y allí lo tienen ustedes, si acaso tienen la duda. Adán, Set, Caín, Enos, Enoc, Cainán, Irad, Mahaluel, Meuel, Jared, Metusalén, Jabal, Lamec, Jubal, Noé y Tubal. Y allí lo tienen ustedes, cómo fue esta descendencia y estas progresiones, ¿verdad? Por último, en el discurso del Maestro de Jesucristo, en la página 100, el Ellen G. White nos dice que la única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo more en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones, pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante y deseamos que sea expulsado del alma. Y a medida que el Espíritu Santo se glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete. La tentación pierde su poder y la gracia de Dios, de Cristo, transforma el carácter. Así es que es lo que estamos nosotros buscando, el ser transformado, pero necesitamos cada día esa aceptación de Cristo en nuestras vidas, buscarle más de cerca, andar siempre más cerca a Él. Fíjese que la consabida frase Enoc caminó con Dios, allí en Génesis 5, 22 y 24, significa compañerismo íntimo y diario con Dios. La relación personal de Enoc con Dios era tan especial que le llevó a Dios en Génesis 54. Sin embargo, esta última frase es única en la genealogía de Adán y no apoya la idea de una vida inmediata en el paraíso para aquellos que caminan con Dios. Fíjate que Noé también caminó con Dios y murió como todos los demás seres humanos, incluyendo a Adán y a Matusalén. También es interesante notar que no se da ninguna razón para justificar esta gracia especial. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes de Set. En la tierra a donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que habían
presenciado en visión. Y aquí dijo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y allí lo tienen, hermanos. Fíjese, Enoc caminó con Dios. Y la pregunta hoy para ti es, ¿estás listo a caminar con Dios? ¿Estás listo a poder pasar por el legado que ha comenzado de que Caín nos dejó y poder llegar a esa relación personal con Cristo Jesús? Yo te invito en este momento que inclines tu rostro ahí donde estás para tener una oración. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de caminar junto a ti. Tú abres las puertas de par en par y solamente quieres que podamos serte fieles. Y pedimos, Señor, que tú puedas mirar nuestra vida y nuestros corazones, que podamos abrirlas de par en par y dejar que tu Santo Espíritu more en nuestros corazones y sobre todo que haya una relación personal única contigo. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, les pido que puedan compartir esta lección aquí a través de YouTube con otros que no conocen de la palabra de Dios. La pueden ver así visual y sobre todo que se suscriban al canal de Joseph Class. También, si no la pueden ver, también pueden escucharla a través de podcast y también de Spotify. Y lo que tiene que buscar en el buscador es lección de escuela sabática, comentarios. Y allí puedes también disfrutarla, puedes escucharla y compartirla con otros que no conocen de la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.